Dale, preguntar a tu abuela las cosas. ¿Firmaste lo del apellido? No, no, arrancá de vuelta. Verá, ahí va. Sí, tomá, Nati, ¿llevas esto? Tomá, Nati. Bueno, Hacelo rápido, así no se lleva demasiado tiempo. ¿cuál es ¿Comenzó? Sí. ¿Cuál es tu apellido? Mi apellido es Kucher, de soltera, de Bluestein desde que me casé con tu abuelo. ¿Conoces el origen? El origen de mi apellido sí es ruso, de la parte de la Rusia que le decían Rusia Blanca. Precisamente del lugar... Viniste de Rusia, tuviste que cambiar tu apellido. No, yo no vine de Rusia, mi papá nació en Rusia y él vino cuando tenía... No, pero cuando viniste, ¿tuviste que cambiar tu apellido? No, ¿No? no, yo no. Yo no vine de Rusia, pero mi papá no tuvo que cambiar el apellido. ¿Cuáles son tus nombres? Rosa, solamente Rosa. ¿Y en otro idioma tenés? No, ¿Cuál es tu sobrenombre? Rosa, no tengo otro nombre, ni nombre ni sobrenombre. ¿Cuáles son los nombres de tus padres y hermanos? De mi padre, Jacobo Kucher, y de mi mamá, Sara Sofía Koulchiski. ¿Y hermanos? Hermanos tengo 12. ¿Te digo de todos? Sí. Adolfo, Pura, Rubén, Nelly, bueno, Rosa estaría yo, después viene Carlos, Blanca, Violeta, Mirta, Susi, Bernardo y y Pepe, que es el más chico. ¿Y quién? Pepe, Pepe, que es el más chico. Ahora, ¿en qué fecha naciste? Te voy a decir la fecha, pero no el año. El 5 de junio, de hace unos cuantos años. ¿Cuál país? ¿En qué país? En la Argentina, ¿País, ciudad? en la provincia de Santa Fe, ¿En qué pueblo? Villa Guillermina. ¿En un hospital o una clínica? En la casa de mi mamá, el día que festejaban el cumpleaños de mi hermana. ¿Qué día? En medio de la fiesta, un 5 de junio, nací yo. En la inmigración de tu familia, ¿cuáles fueron las causas por las que ustedes, tus padres, ¿Emigraron? eligieron este país para venir a vivir? Mis padres se fueron de Rusia cuando comenzó la Primera Guerra Mundial. Y el motivo fue venir a América para poder sobrevivir toda la familia, porque como eran judíos, habían empezado los pogroms en Rusia. ¿Pero por qué Argentina? ¿Por qué Argentina? Porque vinieron a América y dentro de América había una inmigración que era del barón Hirsch y que traía a las personas por un convenio con el gobierno a la Argentina. A ver, explícame explícame cómo fue desde que salió tu familia de Rusia hasta que vino acá, hasta que llegó, ¿Cómo fue toda la travesía? hasta que llegó a su casa. Salieron de Rusia y vinieron con otras familias, primero a San Pablo, a Brasil, y ahí estuvieron unos 4 años más o menos. Y después de estar en Brasil, las familias se separaron, un grupo fue a Paraguay y otro grupo vino a Buenos Aires. Del grupo que vino a Buenos Aires, ahí vinieron mis papás. Y ahí después se fueron a Corrientes. No, a Corrientes no. Mi papá se casó con mi mamá y se vino al Chaco. Después de andar por varios lugares, varias provincias, se vino al Chaco. Y ahí se estableció. ¿En qué medio de transporte viniste?
¿En qué medio de transporte? Mi papá tenía empezó a trabajar y tenía como una pequeña empresa de camiones, y entonces se vinieron en camiones hasta el Chaco. Ah. Y vos no habías nacido, ¿no? ¿Vos cómo? Había nacido. No habías nacido. Yo nací en el trayecto que ellos vinieron desde Buenos Aires al Chaco, en el camino, en una vez que se establecieron en una época en Santa Fe, en Villa Guillermina, y ahí nací yo. Otros hermanos míos nacieron en Reconquista, otros nacieron en Sáenz Peña, o sea que como somos 12, en cada uno de los pueblos fueron naciendo unos diferentes. Ah. ¿Cómo es tu relación con tus hermanos? Muy buena, creo que muy buena, y como todos los hermanos, con buenas y a veces con no tan buenas, pero en general digo que es positiva. ¿Están todos vivos o...? No, tengo 3 hermanos muertos. ¿Cuáles son sus nombres? Adolfo, que es el mayor, Pura, que es la que sigue, y Carlos. ¿Y todos viven en el Chaco, Corrientes? No, viven algunos en el Chaco, otros en Corrientes y otras en Buenos Aires. ¿Cómo era la relación que vos tenías con tus padres? Con mis padres muy buena. Era muy estudioso. ¿Tus problemas o tus secretos o le pedías consejos? En general yo era muy unida a mi papá, y el que me daba muchos consejos, porque yo lo admiraba mucho y tenía más tiempo que mi mamá, que siempre estaba ocupada, era mi papá. Y con quien yo tenía mucha confianza era con él. Y con él le pedía consejos y estaba más cerca de él. La verdad. ¿Cómo era la casa en la que vivías cuando eras niña? Y una casa para 12 hijos, ¿te imaginás cuántas habitaciones tenía? En algunas de las habitaciones estaban 2, en otras estaban 3, pero era una casa enorme que tenía patio, que tenía fondo. En el fondo teníamos árboles, teníamos frutas, teníamos gallinas, teníamos verduras. O sea que en esa época eran casas que tenían quintas y gallineros. ¿Cuántas habitaciones tenías? Y cuando yo era chica estábamos en una casa con 5 habitaciones, 5 dormitorios. ¿Y cómo dormían? Mira, no me acuerdo porque era chica. Yo sé que en la habitación que a mí me tocaba estábamos 3 hermanas. A otros le tocaban 2 y así. ¿Estabas con Susi? Susi no, Susi estaba en otra habitación. Más contacto tenés ahora, ¿no? ¿Cómo? ¿Es con la que más contacto tenés? Sí, es con la que más contacto tengo ahora, es Susi, ¿es cierto? ¿Cuáles eran las condiciones de la casa, de la casa? ¿Las condiciones de la casa? ¿De dónde vivías? ¿Tenías gas, agua corriente, luz eléctrica? Teníamos luz eléctrica, teníamos agua corriente, teníamos heladera, cocina. En esa época... ¿Cómo? No, le dije a Natalia. No, y después teníamos la exigencia de mi casa. Te imaginás que era un pequeño regimiento. Había que estudiar, había que bañarse, había que estar limpios, había que ayudar al arreglo de la casa, pero funcionaba todo muy bien, porque mis padres en ese sentido eran muy rigurosos, cosa que yo agradezco. ¿Vos estudiaste en un colegio privado o público o estudiabas directamente en tu casa? Siempre estudié en colegios públicos y estudiaba también en mi casa. ¿Qué tipo de educación recibiste? Educación primaria muy buena, como eran las escuelas de esa época,
una secundaria exigente pero también muy buena, y una universidad que yo considero de excelencia porque me formó muy bien como médico. Todos eran educaciones públicas. ¿Hasta qué nivel estudiaste? Soy profesional, soy médico, o sea que seguí hasta el nivel universitario, donde me recibí, te voy a contar, con medalla de oro, por mi promedio de estudio. A ver, ¿qué? O sea que espero que vos como nieto algún día tengas también tu propia medalla y me la muestres, y si no la tenés no importa, pero que seas un buen alumno. Poca. ¿Estudiaste? ¿Era un colegio público para todas las religiones? Para todas las religiones, y en ese momento la enseñanza era laica, o sea que no te exigían ningún tipo de religión, podíamos asistir de todas juntas. ¿Tuviste que trabajar mientras estudiabas o dejaste de estudiar para trabajar en algún... No, nunca dejé de estudiar, pero trabajé en lo que yo era, lo que iba a ser mi profesión. Desde que era estudiante, desde tercer año de la Facultad de Medicina, empecé a trabajar en el hospital, pero hacía prácticas para mi carrera. No porque no tuve que dejar, sino que ni siquiera por una situación económica, sino porque yo quería aprender más. Ok. ¿Recordás alguna fiesta familiar en especial? ¿Algún casamiento, bar mitzvah? Fiestas familiares, y te podés imaginar que casi todos los meses teníamos un cumpleaños, con 12 invitados seguro. Casamientos sí de mis hermanos. Casamiento mío lo recuerdo también. Bar mitzvah de mis nietos. Bueno, contamos y de tu mamá. Una anécdota. El bar mitzvah de tu mamá fue muy lindo, yo lo recuerdo. Lo hizo acá en Corrientes, porque nosotros vivíamos en Corrientes. Y yo me acuerdo que se preparó muy entusiasmada y que fue muy lindo. ¿Qué acostumbraba a hacer tu familia en los días feriados? ¿Los días feriados? Sí. Que yo recuerde, mi papá hacía asado, mi papá hacía asado, nosotras hacíamos postres, tortas, y nos reuníamos siempre en familia. En esa época no había televisión, no había internet, cuando yo era chica, entonces nosotros teatralizábamos, decíamos poesías, era otro tipo de entretenimiento. ¿Recordás alguna comida en especial de tu mamá o tu abuela? De mi mamá, recuerdo, sí, comida. Mi mamá cocinaba muy bien, recuerdo muy ricas comidas. A ella le gustaba hacer la comida un poco agridulce, y le gustaba usar remolacha, papas, niches, hacía neidelach. Era muy buena cocinera. ¿Qué comida era la que más te gustaba cuando eras chico? Cuando era chica, mira, me gustaban mucho las neidelach que hacía mi mamá, eran como unas albondiguitas en el caldo. ¿Recordás alguna canción que te gustaba? Canción, no, en general muchas que se tocaban en ese momento, pero en especial alguna, no tengo así registro de alguna. Los Beatles. ¿Cómo? Los Beatles. Los Beatles. Sí, me encantaban los Beatles. Ah, yo creí que vos me decías de cuando yo era chica. Sí. No, los Beatles me encantaba, Bee Gees me encantaba, Queen me encantaba, me encanta, Carpenter me encanta, Barry White me encanta, son unos cuantos. ¿Participabas de algún movimiento juvenil o religioso? No, yo estudiaba de la mañana a la noche, todo el día, no participé en ningún movimiento juvenil. Solamente estudiar.
¿Cómo conociste al abuelo? ¿Cómo conocí al abuelo? En el hospital. Él ya era médico, yo era estudiante, y un día entré a una sala de ginecología. Él ya trabajaba en esa sala y yo entré y le pregunté, ¿usted no la vio a mi hermana? Que mi hermana estudiaba también medicina, y él me dijo, ¿quién era su hermana? ¿Quién es su hermana? Yo le indiqué y entonces me dijo, ¿y usted cómo se llama? Nos tratábamos de usted. Y yo le dije Rosa, y él agarró un papel y dibujó una rosa y me regaló. Así lo conocí. ¿En qué fecha se casaron? Nos casamos y ya hicieron 50 años, el 3 de junio. ¿Cómo fue el casamiento? ¿Cómo? ¿Cómo fue el ¿Cómo casamiento? fue el casamiento? El casamiento fue un casamiento religioso que se hizo en el Gil, en Resistencia, con muchísima gente, con muchísimos amigos, y yo entré muy emocionada con mi papá, que también estaba muy emocionado y no se animó a bailar el vals porque se emocionó y tenía miedo de descomponerse, y como en la fiesta estaba un hermano de él que es idéntico y muy parecido, le dijo, Carlos, por favor, baila vos en mi nombre porque yo no me animo. Entonces mi tío me sacó a bailar y toda la gente aplaudía porque como eran tan parecidos creyeron que era mi papá. ¿Cierto? Es cierto, así fue. ¿Qué fue para vos lo más importante? Lo más importante fue, primero, ¿querés que te diga cronológicamente? Así por tiempo. Sí, como quieras. Recibirme de médica, haberme casado, tener las 2 hijas maravillosas que tengo, una es tu mamá, otra es tu tía, y después pasar a la etapa de los nietos, en los cuales tengo un nieto mejor que otro. Entre esos nietos está el que ahora va a ser el bar, que sos vos, que es un nieto que yo quiero mucho, porque vos me enseñaste a manejar Facebook y vos me enseñaste a chatear. Y eso nunca me voy a olvidar. Estábamos en tu casa y una noche vos me dijiste, pero ¿cómo? Vos no sabés, vení que te enseño si es una pavada. Y te sentaste al lado mío y me enseñaste, y a partir de ahí pudimos chatear y pudimos conversar. ¿Te acordás? ¿Te acordás de eso? ¿Cómo te mantenías vos económicamente con el abuelo? Me mantenía yo trabajando, en ese sentido el abuelo trabajaba y yo también trabajaba. Éramos independientes económicamente, siempre lo fuimos. ¿En qué idioma hablabas cuando eras chica? Siempre en castellano, yo no sé yiddish. ¿Entre tus abuelos? También. ¿Estudiaste hebreo? No estudié. ¿Estás acostumbrado a hacer tu familia en Shabbat? Mira, mi familia no era religiosa. En realidad, en mi casa no eran religiosos. Éramos respetuosos de la religión, mis abuelos sí, pero en mi casa, con mis padres, en general eran bastante abiertos y amplios y no eran religiosos. Y yo tenía amigas tanto de la colectividad como amigas católicas, y iba a Bar Mitzvah y también iba a comunión. O sea, en ese sentido éramos bastante, se podría decir, libres y respetuosos sobre todo. ¿Qué festividad te gustaba festejar cuando eras niños y por qué? ¿Cómo? ¿Qué festividad te gustaba festejar cuando eras chico y por qué? ¿Qué festividad? Mi cumpleaños. Antes festejaba y me encantaba. Hoy quiero festejar, pero no me encanta mucho porque me aumenta años. ¿Acostumbraba a tu familia a respetar tradiciones judías ortodoxas? Tradiciones judías, ¿no? Tradiciones judías respetábamos, pero no éramos religiosos. Okay. Mi familia, y porque O sea que no solía ni... sabíamos que éramos judíos, no, espera un poquito, sabíamos que éramos judíos, respetábamos todas las tradiciones, pero no las seguíamos en forma religiosa, porque tanto mi mamá como mi papá se casaron muy, muy jóvenes, se fueron lejos a vivir y estuvieron un poco desarraigados. Pero cuando me casé con el abuelo, tu abuelo, la familia de él sí era muy religiosa, respetaba mucho,
y ahí en general aprendí yo también a convivir más con las festividades religiosas. ¿Solías ir al templo algunas veces? Al templo. Sí, vas al templo. Sí, sí, al templo sí, pero no como costumbre, sino en varios lugares me gusta conocer los templos. Ah. O sea que no hiciste tu bar. No, yo no hice mi bar. ¿Cuáles son, a tu criterio, las 5 palabras en hebreo más conocidas en el mundo judío? Las 5 palabras En hebreo. en hebreo. Sí. ¿No sabes? Shalom, Lehaim. ¿Qué te parece que es el valor judío? ¿Qué me parece que? ¿Cuál te parece que es el valor judío más importante? El valor judío más importante es la familia. ¿Cuáles crees que son los 3 valores judíos que han mantenido unidos a nuestro pueblo durante la generación? 3 valores judíos que mantuvieron unido al pueblo. La tradición, las tradiciones por sobre todas las cosas, la religión y los hábitos y costumbres en la música y en la comida. ¿Acostumbraban en tu familia a hablar de Israel? De Israel. ¿Del qué? Israel. Sí, acostumbraba porque, sobre todo después que me casé, porque el hermano de mi marido está en Israel y entonces siempre se hablaba. Y aparte yo también tenía de chica amigas que ya habían emigrado a Israel. ¿Y Ann? ¿En qué momento lo hacían? ¿En fiestas? Sí, en reuniones familiares en la casa. Y Ann, fíjate que ya son 25 minutos y son 3 lo que tienen que hablar. Sí, ahí termina. Bueno, dale. ¿Durante tu juventud sucedió en Israel algún hecho importante que influyó en tu vida? Y fíjate que fue como se llama la creación del Estado de Israel. Yo ya estaba viva. La independencia de Israel, la creación del Estado. ¿Vivías en un marco predominantemente judío o en un ambiente no judío? No, yo vivía en un ambiente que todos sabíamos que era judío. No éramos ni fanáticos ni cerrados, pero sabíamos que éramos judíos. ¿Cuáles eran las religiones? Cuando eras chica,